usted siempre en este espacio nos ha hablado de la importancia de esa reforma, de una reforma pensional de cara a las necesidades del sistema. Claro que sí, María Camila. Realmente más de 15 años esperando esta reforma. Algunos la llaman un borrador, es un proyecto de ley. Es decir, borrador significa que van a haber tachaduras, enmendaduras, correcciones, muchos cambios, perfecciones, seguro, porque la presenta el señor presidente y su gobierno con la ministra, incluido el ministro de Hacienda, obligatoriamente, la asume Congreso y luego pasa a un examen de constitucionalidad, que es la Corte Constitucional. O sea, esto está en remojo, va en el 20% del proceso, pero hay cosas para destacar, magníficas. Todo el mundo se reventaba la cabeza, cómo afrontar el problema de la cobertura en Colombia, porque aquí cuesta 80 billones, nos va a costar las pensiones en Colombia, pues solo favorecen a 2.500.000 personas, incluidos los de invalidez y los de sobrevivencia, y hay 4 millones por fuera, solo se están pensionando dos colombianos en edad de hacerlo de 10. La cobertura era una infamia social, y este proyecto ataca esa falta de cobertura. ¿De qué manera? Con una realidad, por la informalidad, por la pobreza, por la falta de cultura de ahorro. En Colombia, hoy hay 4 millones de colombianos que ya cumplieron la edad y no se van a pensionar. Y cada año, durante los 10 próximos años, a menos que crezca el país al 10% y haya una verdadera reforma laboral, incluido el campo, cada vez se van a pensionar menos colombianos. Entonces, esto va a atacar. El presidente Petro, como candidato, habló de 500.000 pesos. Me parecía una cifra emocionante, un poco alta. Bastante para el fisco. Pero él lo hacía con el corazón y con la ilusión. Ahora, 2 millones de colombianos, a fin de año, si el Congreso aprueba esto, va a llegar lo que supere la línea de la pobreza económica. Con cifras de 2019 están 230.000 pesos. Yo creo que si somos honestos con las cifras, la pobreza económica individual en Colombia, la medida en dinero, va a estar por ahí en 290.000 pesos. Y esos 2 millones de colombianos mayores de 65 años, no para de 62, ni van a salir de la pobreza. Muy precario. Dije, ¿quién va a vivir con 290.000 pesos? Pues mucho superior a nada, que hay 2 millones y nada, o a 80.000 pesos que reciben mensualmente 1 millón de colombianos. Vamos, o va a sacar el gobierno de la pobreza a 2 millones de adultos mayores. Y eso es algo excepcional. Cueste lo que cueste, pero es una deuda social que obliga a la Constitución en un Estado de Derecho. Y habrá que ver, hacer la claridad que esto tan solo es un proyecto. Es un y proyecto. Que en el curso de sus debates en el Congreso ¿Va a mejorar o va a empeorar? En efecto. Sí, así que bueno. porque es el Congreso el que toma, el que saca la ley de la República. Así que cuando sea emitida, cuando sea sancionada, hablaremos nuevamente de este tema, los cambios que se van a presentar, pero hoy aterricémonos en la realidad, en lo que tenemos, en el panorama que hoy muchos pensionados o quienes aspiramos a la pensión tenemos que asumir. María Camila, yo quisiera resumir los 5 puntos a destacar para que pasemos a lo que quieran de pensiones o de otros temas sociales, lo mismo que Gloria Elizabeth. Segundo, todos los colombianos que coticemos vamos a estar afiliados al instituto, a Colpensiones, excepto las fuerzas militares, de policía y los maestros. ¿Hasta cuánto? Hasta 3 salarios mínimos, todos. Y que incluidos los que ganan 4, 5, 10, 20, 25 mínimos. Todos los colombianos que coticemos seremos afiliados obligatorios a Colpensiones. Pero ¿qué pasa con el colombiano que gana 3, 4, 5, 10, 20, 25 y hasta 30 mínimos? Que es el 12% de todos los cotizantes actuales. Ganan más de 3 mínimos. Ese 12% obligatoriamente va a estar el dinero cotizado restante en un fondo privado que él escoja. ¿Y para qué? Para que el día que tenga su pensión se complemente con eso. Pues ya no va a haber subsidio del Estado.
El Estado subsidia hasta 3 mínimos. De ahí en adelante lo que se hace las personas es por lo que ellos ahorren en un fondo privado, siempre y cuando coticen más de 3 mínimos. De esto se desprende una cosa, 2 cosas. Una, habrá una transición. Todo el que tenga 1.000 semanas cotizadas, se le respetarán los derechos adquiridos como se están pensionando hoy o las expectativas legítimas. Para decir, en temas estadísticos, que lo profundo de la reforma pensional, sobre todo para los nuevos requisitos, para los 3 mínimos, se aplicarán a las nuevas generaciones. Llámese especialmente a los que tengan menos de 50 años, que hoy son el 86% de los afiliados a los fondos privados. Como consecuencia de lo anterior, se acabó la felicidad de las pensiones altas. Hoy una persona perfectamente se ha cotizado sobre 25 mínimos toda su vida laboral, con pensión y ha trabajado 2.000 semanas, tiene una pensión de 20 millones de pesos. Legítima, pero infame, inequitativa para un país tan pobre donde hay millones de personas. Se acaban las pensiones exageradas y los subsidios del Estado. Cuarto, no se toca para nada en esta reforma la pensión de sobreviviente ni la pensión de invalidez. Quinto, no se toca la edad ni las semanas cotizadas de fondo. O sea, esos 2 temas tan graves que hoy tienen paralizado un país moderno con 60 millones de habitantes como es Francia, con una huelga general hace 20 años, porque van a aumentar la edad en 2 años. Y lo que son franceses reciben en euros 10 veces más que nosotros al año y no lo han soportado, no sé cómo será en Colombia, pero eso no se va a tocar. Pero a la vez también se va a tocar. ¿Y por qué me va a decir que se va a tocar? Porque si bien no se va a tocar la edad donde ha sido una inamovible, el señor presidente dice, si un hombre, si la derecha en Colombia durante los 20 años que le dio todo a los banqueros, no fue capaz de aumentar la edad, que era lo que querían, porque a un hombre de izquierda y con otro pensamiento disruptivo, la querer aumentar, él no la aumentará. Pero sí pasa una cosa, y hago esta reflexión. Si el 88% de los colombianos, menos los que tengan los derechos adquiridos, los que tengan 1.000 semanas, pasan a un fondo privado, pasa de los fondos privados como afiliados obligatorios a Colpensiones, pues a eso sí les va a tocar las 1.300 semanas. Se aumenta de alguna forma, entonces las pero no para los que tienen transición, que ya el gobierno dio algo para discutir, el que tenga 1.000 semanas se salva. No está todo completo, María Camila y Gloria Elizabeth y oyentes de Radio Nacional. Hay muchos mecanismos para seguir ayudando y yo dejo esta reflexión. Muchas personas que no... Eso es bueno también en el segundo pilar, que es el semicontributivo. Pedro Pérez hoy ha cotizado 800 semanas, tiene 65 años y no se va. Ese no se iría con los 280.000 pesos de pobre. Ese podría irse, no con un mínimo, pero una pensión proporcional entre los 280.000 pesos y el 1.160.000 pesos. Hago un llamado de atención. Si usted está en esas condiciones y tiene un dinero para retirar 30 o 40 millones en los fondos, que siempre es más que en Colpensiones, 10, 15, 20 millones de pesos, no los meta en BEP, pero tampoco los retire, porque si este pilar pasa, usted tendrá una pensión proporcional a las semanas cotizadas, así no hayan sido completas, que exige la ley. Y también decirle al gobierno nacional, yo he escrito, he hablado con importantísimos personajes para que le digan al señor presidente, a la señora ministra y a los senadores. En estas facultades extraordinarias, en estas leyes, hay 2 pensiones que recogen mucho. Hoy hay 600.000 personas que cumplieron la edad y que fueron castigadas por el acto legislativo 1 de 2005 porque no tenían 750 semanas. Entonces tenían que cotizar hasta 1.000
hasta el 2014. Hoy tienen que cotizar 1.300. Aseadora, gente muy humilde. Que esas personas de estratos populares que no tienen empleo, que no han alcanzado las semanas, pero tienen la 1.000 semana, que le fíen las semanas, que les pensionen ya, nunca superior a un mínimo, y que las 300, las 200, las 100 semanas que le faltan, las siga pagando con parte de su propia pensión en 6, 7 años. Y eso no es un subsidio, eso es una justicia con estas 300.000 personas que el acto legislativo 797 que el gobierno de esa época dejó en la calle. También para ayudarles a las personas de la pensión familiar. La pensión familiar no funcionó. Si usted tiene su esposo y está en un fondo privado y tiene su esposa y todo, en 2 días los pensionan con la pensión familiar. En Colpensiones les ponían más requisito que un tute, que faciliten la pensión familiar. Ahí hay 200.000 familias beneficiadas en menos de un año. Incluso que le agreguen un tercer componente. Siempre personas de niveles de CIBEN muy bajitos, muy precarios, y como no supera el mínimo, entonces esas personas, esas 2 o 3 personas quedan con 300.000-400.000 pesos. La pensión familiar también debe ser cuestionada para apoyarla en este proyecto de gobierno. A grosso modo son las cosas. El mundo no se va a acabar, la cobertura va a aumentar, los derechos adquiridos se van a respetar y las pensiones privilegiadas dentro de 10 años van a desaparecer. Hágase rico, pero no espere que el Estado le vaya a subsidiar la pensión con 20 millones de pesos cuando esté viejo.